pueden afectar a la libertad del acto jurídico. A la libertad, o sea, por ejemplo, el dolo, que es una actitud engañosa realizada por una de las partes hacia la otra, afecta la intención y la libertad de la otra. O la violencia y la intimidación que afecta a la libertad, ¿no? El sujeto que actúa bajo los efectos de la violencia física o de la intimidación no actúa con libertad, ¿no? Ahí está diciendo la voluntad. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la libertad. La manifestación. Repito, el error. ¿Qué dice el error? ¿A qué afecta? En este a la caso. intención. Ajá. El error afecta a la intención. El dolo también a la intención, pero también a la libertad. La violencia física. La libertad. A la libertad. La intimidación. La libertad. A la libertad. ¿No? En todos esos casos, el acto jurídico es anulable por la existencia de esos vicios. El error puede ser un vicio de la voluntad, como acabamos de mencionar, o también puede recaer en la declaración, que se llama error constativo. El error en el vicio de la voluntad. El sujeto declara allí lo que quiere. Por ejemplo, quiere comprar el anillo creyendo que es de oro. Declara lo que es su voluntad allí. Pero esa voluntad está mal formada. Por ejemplo, por error. Porque creía que es de oro cuando es de cobre, ¿no? O porque le indujeron en error, o sea, por dolo. Le hicieron creer que es de oro cuando es de cobre, ¿no? Ahí hay un vicio en la voluntad. El sujeto declara aquello que quiere, pero su voluntad está mal formada por la existencia del vicio. En cambio, en el error en la declaración, llamado también ostativo, error obstáculo, ¿no? Allí el sujeto declara algo que no quiere, declara algo que no corresponde a su voluntad. Quería comprar el objeto A, pero declara comprar el objeto B. Eso que no sucede a cualquier persona, por cansancio. A veces la persona hace una declaración en ese sentido por cansancio, porque no conoce la naturaleza del acto jurídico, por ejemplo, porque no conoce el significado de las palabras. Error en la declaración. Quiere comprar el automóvil A y dice que compra el automóvil B. Es un error en la declaración. No hay allí una voluntad. Por eso es que en la doctrina se dice que el error en la declaración debería dar lugar a la nulidad y no a la anulabilidad del acto jurídico. Pero la legislación comparada y la muestra
nuestro código lo considera como vicio de la voluntad que da lugar a la anulabilidad del acto jurídico. Error en la declaración que puede consistir, por ejemplo, quiere comprar y dice que arrienda. Dice que quiere no celebrar un contrato de arrendamiento y escribe leasing. O transmiten mal su voluntad. Sucede con frecuencia. El abogado, el notario, dicta a la secretaria: escriba, conste por el presente documento el contrato de leasing que celebran las partes tal y tal y tal. Y en vez de leasing pone arrendamiento. Escribe arrendamiento. Error en la declaración. Miren ustedes, se declara algo que no corresponde a la voluntad. Falta la voluntad ahí en realidad, pero eso no da lugar a la nulidad del acto jurídico, sino simplemente a la anulabilidad. A la anulabilidad, ¿no? El error, como ya ustedes saben, para que sea causal de anulabilidad, no puede ser un error cualquiera. No puede ser un error incidental que se pueda corregir fácilmente. No, tiene que ser un error esencial, un error grave. Lo que se decía y se dice aún en muchos códigos todavía, tiene que ser un error excusable. O sea, que el sujeto, actuando con toda diligencia, con toda responsabilidad, cometió el error, cayó en error. No que sea un error, por supuesto, inexcusable, imperdonable, porque es un sujeto descuidado, irresponsable, no es diligente. No, el error tiene que ser grave, tiene que ser esencial. Y no esencial conforme al concepto de cualquier persona, sino esencial conforme al código. El código dice cuánto es esencial el error, cuando recae sobre la esencia del objeto, o sea, sobre la naturaleza del objeto. Se cree que el anillo es de oro cuando es de cobre. Se cree que el caballo es de carrera cuando es de paso, ¿no? Se cree que el vestido es de algodón de una determinada calidad cuando es fibra sintética. Pasa cada rato, ¿no? Profesor, entonces se podría decir que la anulabilidad por vicio de voluntad sería una manera de eximir de responsabilidad penal a un individuo. No. Por ejemplo, en un caso en una propiedad o en una venta, como usted ya lo menciona, dice que es un anillo de oro, pero en realidad es de cobre. plata. Entonces, una persona podría denunciarlo por estafa, pero si se va por esta vía, ya no tiene esa responsabilidad, ¿verdad? No, pero también. Por doble vía. Ajá, entran los La dos. cuestión en penal es mucho más simple, solo que en el país se lo ha complicado a lo que es simple. ¿Y por qué se complica? Porque los fiscales y los jueces no están investigando la verdad, no quieren encontrar la verdad, no. Lo que quieren es ellos fabricar allí su verdad. Fabricar su verdad. Eso es lo que está pasando. Y no les gusta que les diga eso, pero yo les he dicho públicamente, es eso. Eso es lo que están haciendo. Porque en penal todavía no hemos visto las fuentes del derecho.
la única fuente La ley. es La ley, la ley. El principio No de hay otra legalidad. fuente. Y un hecho, para que constituya delito, tiene que estar Tipificado. tipificado en la ley, No le tiene la ley descrito en la ley como delito. Ustedes que han estudiado la estructura de la norma jurídica, Tiene consecuencias. que ya conocen la estructura de la norma jurídica, que son pocos estudiantes en el Perú que conocen la estructura de la norma jurídica, porque aquí no se viene a dar un discurso, sino a enseñar derecho, y eso es calidad. Saben que en el supuesto de la norma se indican todos los elementos que debe reunir el hecho de la realidad. Basta que en el hecho de la realidad falte un elemento para que no se produzca la consecuencia jurídica. Basta eso. ¿No? Y eso es garantía de libertad de todos los peruanos. Eso es garantía de libertad. El principio garantiza. Lo resto es persecución política. Y esa es la sociedad que vivimos. Esa es la sociedad que vivimos. Porque aquí el derecho ya no es la realidad, no es la verdad, sino es la opinión del fiscal, del juez, de la prensa. Es la opinión. El hecho, materia de investigación, en la investigación inicial, en la investigación preparatoria es reservada, así me enseñaron aquí, es reservada, se filtra al público. ¿Para qué? Para que el público ya no allí con la prensa ya sancione, ya condene. Se condena ya ahí por la decisión de la prensa, con anticipación. Con anticipación ya se establece que existe el delito. ¿Ya? ¿No? Se viola un principio elementalísimo que es el que también ustedes estudian, la presunción de inocencia. ¿Se viola permanentemente eso o se hace lo contrario? Está plenamente probado ya el delito. Ya está probado. Ya está probado que A violó a B, ya está probado ya. Ya está probado, ¿no? Que se llevó el dinero, ya no encontraron el dinero en su poder, ya está probado. Ya está probado que asesinó, ya está probado. Sin embargo, lo dejan en libertad. ¿Sí o no? Entonces, aprenden a hablar como profesionales del derecho. Los hombrecitos aprendan a hablar como hombrecitos. No como sujetos que van a la universidad y se guían por lo que dice la prensa. ¿No? En penal, ¿es o no es? Punto. Se acabó. Se acabó. ¿Es o no es? No. En civil, pues, la cosa es un poco distinta, porque las fuentes del derecho no es solamente la ley, sino son fuentes del derecho los usos y costumbres, La jurisprudencia. son fuentes del derecho La Constitución. los principios generales del derecho. Es más amplio. Aquí puede ser que el hecho que constituye dolo y que conlleva la nulidad, a la anulabilidad del acto jurídico, puede ser que constituya también
un delito. ¿Por qué? Porque lo estafó. El que lo engañó, diciéndole que es oro cuando es cobre, lo estafó. Doble. Y entonces la víctima, ¿qué busca? Venganza. Lo que busca es si se va a la vía penal Entonces, o si se va a la vía civil. ambos. Generalmente la gente no va a la vía penal. ¿Qué no? ¿Por qué? La gente ya sabe más que Última ustedes, de hecho. Última rápida. Más que ustedes. Última rápida. Todo es eso. ¿Cuánto hay ¿Por de qué? Porque después ustedes van a estudiar Derecho Penitenciario y les van a llevar a visitar una cárcel. Observen, no es para Ya. que se vayan a sonreír, sino para que se vayan a aprender. Observen si los grandes delincuentes están ahí o no están ahí. No estás viendo, no estás escuchando, no tienes discernimiento. Si estás en la universidad, tienes discernimiento. No está diciendo allí un directivo de Odebrecht: a fulano le entregué 1 millón, a sultano le entregué 3 millones. Barato, Los barato. preguntan en la cárcel. Dionisio? No. 3 millones aquí. Donde hay plata no se va a la cárcel, no hay que ser tontos. El que no tiene plata sí tiene que estar en la cárcel. Ese sí tiene que estar en la cárcel. Minuto 17. ¿No? Todo para mis amigos, como dicen, la ley para mis enemigos. Otro día. Otro día. Entonces, vamos a salir de eso de la noche a la mañana. No, pues, no hay que trabajar solamente para el momento inmediato, o para mañana, o para pasado. Hay que trabajar para cambiar esta realidad social. Para eso estás en la universidad. Para cambiar esto. Pero eso tiene que ser con una lucha constante, en diversos aspectos. Uno de ellos es el conocimiento. El enseñar derecho para que la persona después se desempeñe eficientemente en la realidad, y ahí te vas a dar cuenta. Ya con la experiencia. Yo he sido abogado de banco. Defender a un banco es lo más fácil. Hasta el secretario, el juez está yendo a buscar, ¿no? Para decir, miren, aquí hagan esto o hagan esto otro. Pero defender a un trabajador, a un obrero, a un pesquero, incluso a un estudiante, es sumamente difícil. Es difícil. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Yo he defendido los juicios más grandes en materia penal en el Banco de Crédito cuando era de propiedad de los italianos, y los juicios más grandes en civil, y los juicios que consideraban perdidos en civil, y he recuperado millones de millones para el banco. Por eso es que el banco me trató bien, muy bien, pero eran italianos, pues. Cuando pasó a manos de los peruanos, ¿saben qué hicieron? Votaron. Lo llenaron el banco de trabajadores de la del Pacífico, de la de Lima, de la de la Católica. Pusieron como jefe allí a uno de la Católica, que no sabía ni siquiera llenar una letra, es una bestia, una mujer.
¿Y saben qué pasó? Porque entraron incluso a trabajar en las ventanillas. ¿Saben qué pasó? Comenzó el robo. Ahí en la ventanilla, entonces, comenzaban a robarse poquito a poquito de los clientes grandes con cantidades de dinero, poquito a poquito, como que para que no se den cuenta, pero ya alguien ya le robaron mucho, ya se dio cuenta, ya denunciaron al trabajador. ¿Y qué había que hacer? Detenerlo al trabajador, esconderlo al trabajador. ¿Qué dicen? Porque era desprestigio para el banco. Eso fue al comienzo. Pero como después eso se incrementó, ya no quedó otra cosa que. Y casi lo mandan a la quiebra al banco. Porque fue el primer banco del Perú, el más grande. Ay, no, está bueno. Casi lo mandan a la quiebra. Después se ha recuperado, ¿no? Después se ha recuperado, es un banco. Quizás uno de los más importantes, ¿no? En el Perú. Pero esa es la realidad. Cualquier profesión hay que estudiarla bien para que ustedes se puedan desempeñar bien, no como ladrones, no como perversos, no como estafadores, no como esos abogados que abundan en cantidad. Va el cliente y al cliente le dice: mira, te voy a cobrar tanto, pero al juez hay que darle tanto. Y muchas veces eso sí será verdad o no será verdad. ¿Ah? Eso me ha tocado, eso cuando han venido. Oiga, ¿y cuánto es para el juez? No, le digo, yo no trabajo en eso. ¿Cuánto es para el juez? Pero ya no vuelvo, por supuesto, porque yo nunca he trabajado en esa forma. Ya no vuelve, ¿no? Se va entonces, no le van a... Y efectivamente, ¿no? A veces sale ganando. A veces sin tener la razón y sale ganando. Por eso les digo, es eso. Es eso. Entiendan ustedes, jóvenes, pónganse en la realidad. ¿Ustedes creen que estos van a resolver la inseguridad ciudadana? Hay que ser bien poco. Imposible. No es buena voluntad. No. Hay que tener eso. Un plan. Y eso se adquiere aquí. Eso se adquiere aquí. No en otra parte. No hablando. No con discursos. No. Sino aprendiendo lo que se llama esto ciencia jurídica, que es una ciencia social. No lo puedes confundir con las ciencias naturales. Eso es otra cosa. Pero miren ustedes, les voy a decir algo. Muy simple. En días anteriores nos citan para una exposición sobre la calidad de la enseñanza. Escuché la exposición del Señor, no había nada que sacar de ahí. Pero hablaba de calidad, hablaba de integridad. ¿Cómo puedes hablar de calidad, de integridad en la formación del alumno cuando citas a la conferencia, por ejemplo, a las 9:30 y la conferencia comienza a las 10:30? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo en la universidad? ¿Y con qué soltura? Ah, no, calidad, integridad, todita la exposición, calidad, integridad. ¿Ah? Luego uno se queda callado. ¿Qué puede ser el profesor de despenalidad, calidad, integridad? ¿Ah? Íntegro quiere decir que no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene las cualidades de toda persona civilizada. Eso quiere decir. Cualidad. Entre eso
la puntualidad. Y vieron cómo habla. ¿No? Habla del valor, de la dignidad de la persona humana. Valor de la dignidad de la persona humana. ¿Y a qué hora han comenzado la exposición? Si han dicho a las 9:30 y comienzan a las 10:30. ¿Qué valor es eso? Si la puntualidad es un valor. Es un valor. Si observas ese valor, te estás respetando a ti mismo y estás respetando a los demás. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Tenemos que respetarnos los unos a los otros. Pero son cualidades pues, que se van aprendiendo, No nacemos perfectos, sino tratamos de perfeccionarnos, tenemos que aprender todos los días. ¿Y eso quién lo hace? Uno mismo. La persona que es consciente de que tiene que ser humilde, de que tiene que ser sencilla, de que tiene que abandonar esos complejos de superioridad o de inferioridad. Porque eso para ustedes ya debe ser ese lo que se considera superior, inferior, es un tarado, es un desgraciado, es un maldito, es una porquería, es un asco, ese nos ha hecho daño todita, desde que nos independizamos. Se creó esa diferencia entre los que vienen de España y los descendientes de España y la indiada, y eso sigue hasta ahora. ¿O no? Esa diferencia que tenemos que superar, ¿no? Tenemos que acabar con eso. Y luego dicen, cuando hablo de esto, dicen que estoy dividiendo a los peruanos. Ellos quieren mantener la división. Nosotros estamos luchando por la unidad, por la solidaridad, por la fraternidad entre todos los peruanos, sin discriminación absolutamente de nadie. Eso es colocarnos en la realidad. Claro que hay otras cosas que nos ayudan a nosotros a entender esto mejor. El derecho en realidad es importantísimo. Introducción al derecho deberían enseñar en toditas las facultades. En toditas. Todo ser humano aquí en el Perú debe saber lo que es un ser humano, una estructura individual y al mismo tiempo una estructura social. Por lo tanto hay que proteger los derechos individuales y también los sociales, porque si desprotegemos los individuales, entonces ¿cómo generamos trabajo? ¿Dónde diablos van a trabajar? Es forma de... pero también tiene que ver con los derechos sociales, que no se puede descuidar, Por eso es que en alguna ocasión cuando me preguntan lo de Argentina, lo de este, le digo, bueno, ese señor no sabe nada de esto. Él se va a un ultraindividualismo, un ultraliberalismo, no, quita todo lo social. Esa sociedad, si elige a ese presidente, acuérdense, porque ustedes todos todavía van a vivir, yo no. Acuérdense. Oh, profe, no diga eso. ¿Cómo van a sufrir los argentinos? Para poder salir de eso, porque recién van a aprender lo que deben saber, lo que nosotros estamos explicando aquí. Aquí yo no estoy explicando, yo no estoy imponiendo mis ideas. No, es todo lo que está descubierto allí. Ya, desde los antiguos, y que se ha ido perfeccionando hasta ahora. Ahora en el Perú también tienes club de fans. ¿Sí, club qué? De fans. ¿Quién? Milei. De Milei. Ah, pero por supuesto, pues. Gerardo. Somos una sociedad miserable.
porque creen así, pero nunca estudiaron, nunca estudiaron. Bueno, pero las cosas son así. Un hecho puede dar lugar Una consecuencia. a la anulabilidad de un acto jurídico, a la nulidad de un acto jurídico. Ese mismo hecho puede dar lugar a la comisión de un delito, puede constituir un delito y se tiene que investigar en la vía penal, ¿no? Pero ustedes se van a formar aquí pues para, en la realidad práctica, decidir si lo llevan a la vía civil o si lo llevan a la vía penal. No sé, ustedes me preguntan, yo no puedo seguir pues, con eso, pero me voy a frenar para continuar con los vicios de la voluntad. Doctor, con respecto a los vicios de voluntad, dice que el error, aparte de ser esencial y grave, tiene que ser excusable. Tiene que verificarse de que la persona actuó con No, diligencia. se llama error excusable al error grave en que ha caído la persona, no obstante haber actuado con diligencia, con una normal diligencia, haber actuado con responsabilidad. Buena fe. Ese es el único requisito para la anulabilidad del acto jurídico todavía en algunos códigos antiguos. Hasta que vino el Código Civil Italiano de 1942, que agregó un elemento más a eso, el de la conocibilidad. El de la conocibilidad. Que el error, para que sea causal de anulabilidad del acto jurídico, debe ser conocible por el destinatario de la declaración. También no aprendan que memoria ustedes pues, en una declaración de voluntad hay un autor, uno que declara, uno que manifiesta su voluntad, y del otro lado, ¿qué cosa hay? Un destinatario de esa declaración, pues. Un destinatario de esa declaración. Cuando Juan le dice, María, te quiero, realmente estoy enamorado de ti. Hay uno que declara y hay un destinatario de la declaración. Así de simple. ¿Para qué te vas a esforzar más? Lo mismo en una compra-venta, lo mismo en un arrendamiento, lo mismo en el giro de un cheque, de una letra de cambio, y los miles de actos jurídicos que celebramos. Si todos son manifestaciones de voluntad, o si quieren declaraciones de voluntad, hay uno que declara y hay un destinatario de esa declaración. Solo que allí hay que diferenciar entre que si el acto jurídico es recepticio o no es recepticio. Por ejemplo, no recepticio, un testamento que va a producir sus efectos independientemente de que el destinatario de esa declaración lo conozca o no lo conozca, Un milagro. como lo hemos explicado ¿no? en su oportunidad. Eso es derecho. Doctor, mi pregunta iba si es que es excusable el tema del ejemplo del anillo. El hombre compra pensando que es de oro, lo actuó con diligencia ordinaria. ¿Por qué? Porque si para comprar un producto tienes que verificar o preguntar. Nadie, como hemos dicho, los presocráticos ya dijeron que nadie es perfecto. Nadie. Nadie de nosotros somos perfectos. Nadie. Yo no conozco el oro. Me dicen, esto es de oro, brilla, es bonito, azul. Pero es lo máximo que conozco. ¿No? Puede ser que
estoy equivocado y no es solo. No es solo. Todos cometemos errores. No hay un solo ser humano en el mundo que no cometa errores. Por más diligencia que observe. No para celebrar todo acto jurídico, pues primero contrato a un perito para que examine bien si es realmente lo que quiero comprar o no. Prácticamente se paralizaría la circulación de los bienes. Y ustedes saben que para generar riqueza individual, social y nacional, los bienes tienen que circular. Los bienes tienen que circular. Y precisamente para que haya error, se requiere que la persona, observando una normal diligencia, no ha podido superar su error y ha caído en un error grave. Pero se requiere que el declarante haya caído en ese error grave, en ese error esencial, y que además sea conocible por el destinatario de la declaración. Allí entra la ley, ¿no?, a colocar como esencia de esa relación jurídica la buena fe del destinatario. Que el destinatario también haya observado una diligencia normal y si hubiese podido, ¿no?, detectar que el declarante está en error, entonces ha tenido que sacarlo pues de su error. O sea, ese error era conocible, pero observando una normal diligencia tampoco lo pudo conocer. Tampoco lo pudo conocer. Y esa es una crítica que se hace a los códigos modernos que adoptan la teoría de la conocibilidad. Porque dicen aquí, se ha complicado tremendamente la anulabilidad del acto jurídico por error, porque ya no es como antes, que lo único que se verificaba es que el declarante haya caído en un error grave, en un error esencial, ¿no?, y eso da lugar a la anulabilidad. Ahora no basta eso, sino que es necesario que el destinatario haya actuado también diligentemente, responsablemente. Y no obstante eso, no pudo conocer que el declarante estaba en error. O sea, el error se requiere que para que haya error, este sea conocible por el destinatario de la declaración. Que sea conocible. No conocido, porque si no conoce que el declarante está en error y no lo saca de su error, ya la responsabilidad de él es mucho más grave ya. Es responsable por dolo. Cómplice. ¿No? Esa es la diferencia entre el error y el dolo. En el error, uno, podríamos decir figuradamente, uno se engaña. Uno no conoce la realidad o se hace una representación mental equivocada de la realidad. En el dolo, no es uno, sino es otro que nos hace caer en error. O que sabe que estamos en error y no nos saca de nuestro error. La diferencia entre dolo y error. ¿Está bien? Profesor, entonces, a ver si le entendí bien, la culpa siempre recae en quien manifiesta su voluntad transformada, ¿no? Conforme a lo que estamos explicando, la culpa siempre recae en el declarante y en el destinatario de la declaración. En el declarante, ¿no? ¿Por qué? Porque cae él en error. Él ignora la realidad, o él se hace una representación equivocada de la realidad. Y en el destinatario, porque él, comportándose diligentemente, de buena fe, ¿no?,
tiene que examinar si el declarante está manifestando su voluntad o si está en error, si está equivocado. Bueno, pues vamos a presentarles un ejemplo. No, que yo no quería presentar ese ejemplo para avanzar un poco, pero lo exige pues la realidad de la clase. La realidad de la clase. Miren ustedes, un hecho real. En una oportunidad, mi hijo cumplió 18 años, sacó su bebé y quería una camioneta. Entonces, ¿qué hacía? Buscaba en el periódico a alguien que quiere tener una camioneta, decía una camioneta con unos 5 a 10 mil kilómetros, es prácticamente una máquina nueva. Qué gordo. Y en eso veo allí en el periódico un aviso de una señora nos comunica que vende su camioneta por Villa María del Triunfo, por allá de 40.000 soles, 40.000 dólares. me voy con el muchacho, llegamos a la dirección, tocamos la puerta, sale la señora y le digo que voy por el aviso, que no, por la camioneta que quiere vender. Que en ese momento sería una camioneta que cuesta, pues bien les digo, unos 40, 45 mil dólares. Es una buena camioneta. Una Honda. En ese momento ya después fueron bajando. 45.000. Una Honda. Abre la casa, nos lleva detrás de la casa, allí estaba la camioneta, bien cubierta, nuevecita. Entonces yo le digo, ¿y cuánto es el precio, señora? Porque ya en el aviso decía el precio, 40.000 dólares. ¿Y cuánto es, señora? ¿Cuánto cuesta? 40.000 soles, así como está con el aviso. Ah, ya, le digo, 40.000 soles. Me aflojo, Mi abuelo. O sea, era en dólares el anuncio, pero la tía le dice en Bien. soles. Entonces, ¿cuánto me dijo ese señor? ¿Cuánto me dijo, señora? 40.000 soles, señor. Esto está mucho más. Yo lo vendo en 40.000 soles. ¿No? Como una tercera vez. Insiste en los 40.000 soles. Ya muy bien, pues señora, le voy a comprar en los 40.000 soles. Subrayándole todavía. 40.000. Sí, insiste ahí. ¿Ya? Es un acto jurídico que se iba a hacer. Y yo si lo compraba a la señora, la camioneta, en 40.000 soles, no era nada con relación a 40.000 dólares. ¿Estaba actuando de buena fe? No. ¿Y yo ya conocía que la señora está equivocada? Sí. Así suceden las cosas. Eso es real. Ya bueno, después, pero no compré la camioneta, pero no lo compré por otras razones, porque pensé, porque hay que pensar. Decía, esta señora, ¿por qué tiene esta camioneta? Era una linda camioneta japonesa. ¿No? Ya se me vino a la idea. Land Cruiser Prado. ¿No? Pero miren allí, la señora está declarando algo que es real o que es equivocado. Equivocado. Eso se llama error en la declaración, porque ella ya había dicho que es 40.000, antes se había formado eso, pero después en vez de 40.000 dólares dice 40.000 soles. Y yo, el destinatario de la declaración, yo no estaba en la posibilidad de conocer, y en realidad conocía que no, la señora está equivocada. Pero cualquier ser humano puede caer en error. No hay ser humano que no pueda caer en error. No hay.
digo que mientras más conozcamos tenemos que ser más humildes, tenemos que ser más sencillos. Porque si no, caemos en la pedantería, en que porque conocemos un poquito ya somos superiores a los demás. No hagas eso. Séte bueno. La vida te va a premiar. Séte bueno. Yo cuando veo allí, no solamente en el Perú, sino en el mundo, millones de niños con una tremenda desnutrición, yo me desespero, pienso y digo, ¿qué pasa con Dios? Si existe Dios, nos ha olvidado totalmente. Y reniego también de Dios, porque son seres humanos. Nosotros hemos tenido un poquito más de suerte. Ellos no. Pero bueno, esa es la realidad. Entonces todos hay que trabajar poquito a poco para cambiar por lo menos nuestra realidad social. Lo del mundo es más difícil con los organismos internacionales, la ONU, la OEA, etc. ¿No? Son organismos de formación que crean un derecho incipiente que todavía no se puede hacer realidad. Porque dinero en el mundo hay. Hay. Dinero en el mundo hay. ¿Cuánto de dinero? Miren ustedes. En la guerra con Ucrania. ¿Para quién? Para los fabricantes de armas. Sí. Ellos son los que se benefician. Los únicos ganadores. Y con la última disposición que dieron aquí, sobre que en la casa se puede tener armas, ¿quién se beneficia? ¿Quién? Los vendedores. Los fabricantes de armas, pues, están caíditos del catre. ¿No te vas a dar cuenta de eso? ¿Ah? En la nación de la ley, detrás está el poder económico y soltando bastante. Esa es la realidad. Bien, entonces, los dos, precisamente porque la culpa allí en que el acto jurídico se anule por error corresponde tanto al declarante como al destinatario de la declaración. Ninguno de los dos se puede demandar la indemnización de daños. ¿Ya? El destinatario de la declaración no puede demandar la indemnización de daños por haberse anulado el acto jurídico por error, porque al haberse anulado, fíjense ustedes, se pierde toda una oportunidad. Ni el declarante, pues menos puede reclamar indemnización de daños al destinatario de la declaración. Por esa razón, porque la anulabilidad del acto jurídico por error no depende solamente del declarante, sino también de quién? Del declarado, no del destinatario. Eso es lo que hay que saber. Declarado. Eso es lo que hay que saber. Y eso es lo que hay que llevar a la realidad. ¿No? Bien. Ya no me voy a extender sobre la esencialidad del error, porque el error sobre la esencia del objeto, el error sobre las cualidades del objeto, o sea, sobre aquellas características que elevan la utilidad, que elevan la importancia del objeto. La cualidad. Se cree que
La pintura, el cuadro es de 10 Picasso o de Salvador Dalí, pero no, es una copia. Se cree que el terreno donde hemos comprado podemos levantar un edificio de 10 pisos, pero no. No se puede más de un piso o 2 pisos porque es terreno de relleno. Se cree que el vino es de uva, pero no, es de fruta podrida, lo han hecho ese vino. Se cree que la vaca da 14 kilos de leche diarios cuando apenas llega a 6. Se cree que se está contratando los servicios de un médico famoso cuando es un curandero, es un chamán. No es mi desprecio a los chamanes, porque hay chamanes que curan mejor que médicos. Lamentablemente. En Puno. ¿Quién, yo? Salón, Aquí está Puno. Hay que tomar como ejemplo Puno ha salvado en parte la dignidad del Perú. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y fíjense estas mujeres, que apenas seguramente saben leer y escribir, que nunca han venido a la capital, y que marcha al frente, y que da el pecho en defensa de qué, de sus derechos, y que habla de democracia, que habla de derechos, que sabe lo que es bueno, no solamente para ella, sino fundamentalmente para sus hijos. Tenemos que reconocer, con humildad, tenemos que reconocer. Como ahí pues entra a tallar ese principio que dice, no, tienes que dar al César lo que es del César, no lo puedes negar. Y más todavía si estudias Derecho, y te han dicho, que un piano dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo, pues a cada uno le tenemos que dar lo suyo. Y lo suyo de esas personas es la dignidad que tienen, el tener conciencia de su libertad, el tener conciencia de lo que es bueno para todos. El resto sabe extender la mano nomás. Es lo único que he aprendido, extender la mano. Bien, pero esa es pues nuestra sociedad. Como les digo, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero hay que lo posible hacer, lo necesario para cambiar nuestra sociedad. Así se construyó las sociedades europeas. La francesa, la italiana, la alemana, la inglesa. Ellos fueron mucho peor que nosotros todavía. Pero miren cómo salieron y cómo es actualmente. No hay una intervención, creo. Doctor, un empresario acá en Lima, una radio, ha dicho que ya su empresa no marcha bien, hacía negocios con los Pero un comerciantes. poquito más fuerte, si no, no se escucha. Un empresario por la radio en Lima, hace 2 semanas ha declarado que ya su empresa no va bien, otra empresa ya en Arequipa tampoco, porque los comerciantes puneños que están haciendo comercio ya no con él, porque es limeño, ya se consideran y se han expresado o lo han matado a sus semejantes de los puneños. Entonces los puneños están haciendo comercio con comerciantes de Puno, y así argumentó. Está bien, pues, como usted. Libertad. Libertad. Libertad de contratación. Están haciendo el freno, Bueno, autonomía en la voluntad privada. no lo tratan bien como peruanos a los puneños. Pero son mecanismos de reacción de la población. Son mecanismos de reacción de la población y si uno dice eso, ahí mismo va a encontrar uno. La autonomía en la voluntad privada.
a la autonomía de la voluntad privada. Claro, la autonomía de la voluntad. ¿No? Bien, ¿en qué artículo? Mejor pasamos a analizar los artículos. ¿Ya? 204, 205. 205. Ya. ¿Cuál es el código? 205. Error en el motivo. No, no. El error en el motivo solo vicia el acto jurídico cuando 205, ¿no? Ah. 204. No, pero explicó eso. 204. Pero. Ah, ya, eso sería. El 204 regula lo que hemos dicho de error incidental. No es un error trascendente. Es un error que se puede corregir. Dice, o prescribe. El error de cálculo no da lugar a la anulación del acto, sino solamente a la rectificación, salvo que, consistiendo en un error sobre la cantidad, haya sido determinante de la voluntad. El error de cálculo no da lugar a la anulabilidad del acto jurídico. ¿Por qué? Porque no es esencial. Lo dice la propia norma. Es un error incidental, no de la trascendencia como para invalidar el acto. Se puede corregir fácilmente con una operación matemática, una suma, una resta, una multiplicación, etc. Se le dice a la secretaria que escriba y que haga un pedido al mayorista de 50 sacos de harina y la secretaria le pone un cerito más, 5.000 sacos, y se corrige fácilmente. O se compra 10 sacos de harina por el precio, vamos a poner imaginativamente, de 10 soles, de 50 soles 500. o de 100 soles el saco, 100 soles, 10 sacos, 10 1000. por 100, 1000. 1000. Y allí por equivocación agrega un cerito más, 10.000, se corrige rápidamente. Eso no va a dar lugar a la anulabilidad del acto jurídico. Que hay un error allí, hay un error, pero no es trascendente, no es esencial, conforme al código. Salvo que ese error de cálculo sea un error de cantidad. Allí sí, pues, eso sí puede dar lugar a la anulabilidad del acto jurídico. Se compran 10 sacos de harina creyendo que cada saco tiene, bueno, será pues unos 10, unos 20 kilos, cada saco unos 20 kilos, ¿no? Y luego resulta que cada saco ya no tiene 20 kilos como tenía antes, sino tiene solamente 15 kilos. Claro, han rebajado el precio y todo eso, pero no han dicho que han quitado aquí. Y con esa cantidad de sacos no se puede fabricar el pan, las tortas, qué sé yo, allí con las que normalmente se provee al mercado en ese establecimiento comercial. O más claramente, en la agricultura se compra 100 sacos de fertilizante, creyendo que cada saco tiene 10 kilos, y luego resulta que no tiene 10 kilos, sino tiene solamente 8 kilos, y no alcanza para fertilizar el mundo. Un error en la cantidad, un error grave, un error trascendente. Eso sí da lugar a la anulabilidad de la ley. Es una cuestión de apreciación del error, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las personas que están celebrando ese acto jurídico, de acuerdo a la cultura. Y eso es fácil entenderlo porque el derecho lo que regula es eso, pues.
vida de relación social, y entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Por eso es que el derecho resulta un poquito complicado. No es como en otras ciencias. 2 más 2 son 4 y punto, se acabó, no hay nada más que debatir allí. ¿Qué hay una pregunta? No, profesor, con lo último ya la comité. Ya. El artículo 205, que es el error en el motivo, dice: el error en el motivo solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón determinante y es aceptado por la otra parte. Es una copia del Código Civil del 36. El Código Civil del 36 era anticausalista. No había la causa como requisito esencial del acto jurídico. Ahora en el artículo 140 está la causa, y precisamente la causa no consiste en el motivo determinante que ha llevado, que lo ha determinado a la persona a celebrar ese acto jurídico. Y nosotros sabemos que somos esencialmente finalistas, que nada hacemos o dejamos de hacer sin perseguir un fin. Nada. ¿No? Todo lo hacemos persiguiendo un fin, una finalidad, un motivo que nos determina, que nos lleva a tomar la decisión de celebrar ese acto jurídico. ¿No? Pero aquí se regula a la causa fin en el artículo 140, y en el 205 no se regula como causa fin, sino como motivo determinante. Es lo mismo. ¿No? Dice: el error en el motivo solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta. Y precisamente esa es la causa fin. Porque la manifestación de voluntad tiene que ser sobre la naturaleza del acto jurídico, sobre el objeto del acto jurídico, sobre la forma del acto jurídico, sobre el fin que persiguen las partes al celebrar el acto jurídico. Porque la voluntad que no se manifiesta no es voluntad jurídica, no tiene trascendencia jurídica, no tiene efectos jurídicos, se le conoce como reserva mental, permanece en la conciencia del sujeto. Las partes no se regulan. Por eso, las partes se regulan por la voluntad manifestada. Salvo que se pruebe que lo manifestado no corresponde, ¿no?, a la voluntad real del sujeto. Salvo eso, ¿no? Pero entonces, aquí, tranquilamente se puede utilizar pues también esto. Al error en el motivo que ha sido manifestado allí como la causa determinante de ese acto jurídico, para anularlo por esa razón. Tiene que ser grave y tiene que ser conocible por el destinatario de la declaración. Claro que si está manifestado ya es conocible pues por el destinatario. El artículo 206 dispone: la parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si, antes de haber sufrido un perjuicio, la otra ofreciere cumplir conforme al contenido y a las modalidades del acto que aquella quiso concluir. Si antes de la invalidación del acto jurídico, ¿no?, por el declarante, el destinatario dice: vamos a subsanar pues este acto jurídico, vamos a subsanar, has querido comprar un anillo de oro, tú no dijiste nada, ¿no? Te di el de plata. Pensaste seguramente que es de oro, pero yo te voy a dar un anillo que realmente es de oro. ¿Qué es este? Devuélveme el que te di y toma el anillo de oro. Está celebrando ya el acto jurídico libre de error, ya un acto ya con una voluntad sana, ya no viciada. Se conserva de esa forma el acto jurídico. Hay que conservar el acto jurídico también, ese es otro principio. El derecho siempre persigue la conservación del acto jurídico. O sea, ya el
afectado con ese acto jurídico que se celebró al inicio, ya no va a sufrir daño. Ya no. Por eso es que al comienzo, cuando explicábamos, les habíamos dicho que para que el error sea causal de anulabilidad del acto jurídico, debe ser esencial, sea un error grave y debe ser esencial conforme a la ley, ¿no? Que sea determinante además. Hemos visto ahí que no es lo mismo lo esencial con la determinación, hay diferencias, pero para que haya error tienen que concurrir los dos elementos, ¿no? Que no cause daño a otro, eso está allí. Que no cause daño a la otra parte, eso está allí, en el artículo 206. La parte afectada se ve satisfecha plenamente en su derecho. Quiso comprar un anillo de oro, se llevó un anillo creyendo que es de oro cuando es de cobre, y ahora el vendedor le dice, bueno, te voy a reemplazar por uno de cobre. ¿Satisfecho el interés o no? Sí. Satisfecho el interés y punto. Ya no se puede seguir con la anulabilidad de ese acto jurídico. Sí, había una. O sea, acá eso es también lo que se llama extracción de materia, o sea, porque había un No, extracción, no, sustracción de la materia. Ahí la sustracción de la materia, porque yo acá dice la otra ofreciere, pero a veces la otra parte lo corrige automáticamente. Sí que la parte afectada, potencialmente afectada, va a sufrir el perjuicio y la otra ya lo arregla. Y eso es una extracción de materia, es lo mismo. Sustracción de la materia. No, ya no había nulidad por sustracción de la materia, se puede decir, pero prácticamente no se utiliza comúnmente, no en derecho constitucional esa expresión. Pero no es otra cosa, porque una sustracción de la materia que dio lugar a la anulabilidad allí es el error, y ahora eso ya se subsanó. Ya no hay la materia por la cual se puede pedir la nulidad de ese acto jurídico, ¿no? El artículo 207. La anulación del acto por error no da lugar a la indemnización entre las partes, que a los que cabe. ¿Cómo? La anulabilidad del acto jurídico se debe tanto a la conducta del declarante como a la del destinatario de la declaración, o sea, los dos han dado lugar a que se anule ese acto jurídico, el uno por haber caído en un error, y el otro por no haber detectado que el declarante está en error. Entonces no se pueden demandar la indemnización de daño. Aquí podríamos decir la culpa se compensa con la culpa. Aunque en concreto no podemos hablar tanto de culpa aquí, porque las personas están, tanto el declarante como el destinatario, están actuando con diligencia, con una diligencia ordinaria. Pero la realidad les ha vencido, pues no han podido el uno conocer que está en error, y el otro, el destinatario, tampoco ha podido detectar que el declarante está en error. Porque negligencia es descuido, imprudencia, impericia. Eso es negligencia. Y eso lo van a estudiar ustedes ya en un curso de obligación. El artículo 208. Justo este artículo habla del error en la declaración de que estamos hablando ya cada rato. Dice: las disposiciones de los artículos 201 a 207, o sea, del error vicio, ¿no?, también se aplican en cuanto sea pertinente al caso en que el error en la declaración se refiera a la naturaleza del acto. Las personas creen que están celebrando un contrato de promesa de compra-venta cuando en realidad están haciendo una compra definitiva. Las personas creen que están celebrando un arrendamiento y sin embargo declaran que
están celebrando un contrato de arrendamiento. Eso surge a cada rato. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes? Ahí no dicen, no, mira lo que quise decirte, tal cosa, ¿no? Declararon algo que no corresponde a su voluntad. Porque somos seres humanos. Allí tiene que ver el error en la declaración, tiene que ver, ¿no?, en cuanto a la naturaleza del acto jurídico, o sea, ¿de qué acto jurídico se trata? ¿No? Estos, los de Puno, dicen, mira, pues, es matrimonio de prueba, quieren hacer el matrimonio de prueba, pero dicen que realizan un matrimonio, formalizan un matrimonio, es distinto. El matrimonio de prueba que el circunáculo es distinto que el matrimonio, ¿no? Por eso hay que ir a vivir a Puno, porque ahí hay el matrimonio. Ponen billetes de la ¿no? Dice, se refiere a la naturaleza del acto, al objeto principal de la declaración. Al objeto principal de la declaración. Al objeto. El objeto puede ser un bien material o un bien inmaterial. Se dice que se compra la casa tal, que ayer hemos visto que está ubicada en tal sitio, y luego resulta que no es esa, estamos comprando otra casa. Estamos declarando mal de allí. En vez de comprar la casa A, compramos la casa B. El ejemplo que les había puesto, al explicar en eso de que una persona está ahí preparando 2 sobres, uno para enviar a su hijo con 1000 soles y el otro para enviar a su amigo con un libro que lo regala por su cumpleaños. Y luego miren ustedes, al sobre donde debe poner los 1000 soles coloque el libro, y al sobre donde va a estar el libro, pone los 1000 soles. Un error en la declaración con relación a que al objeto. ¿Puede caer en error una persona así o no? Sí. O a la identidad de la persona. Pero escuchen pues lo que dice la norma. O a la identidad de la persona cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo determinante de la voluntad. El error en la persona no puede dar lugar normalmente a la anulabilidad del acto jurídico, no. Porque el error en la persona generalmente no determina la declaración de voluntad. Si la persona está vendiendo al pormenor ahí en su establecimiento y viene por allá un barbudo de esos que se parece a Jesucristo, ¿no? O no. Y lo vende, lo rebaja porque dice, este es el enviado de Dios, este me va a traer suerte. O sí. Y cuenta eso a su familia, a sus amigos, y dice, oye, ¿qué te pasa? Eso sí se va a sinvergüenza. Esa persona cayó en error, pero eso qué trascendencia, qué importancia tiene. Ninguna. Porque esa persona en su establecimiento quiere que le compre la mayor cantidad de gente que sea posible. Porque mientras más vende, más gana. Ese es su objetivo. ¿No? Error en la persona, como dice aquí, cuando eso ha sido el motivo, el error ha sido el motivo determinante, lo contrata para que lo defienda en un proceso judicial porque es una abogada famosa, es un abogado famoso. Y luego resulta que ni título de abogado siquiera tiene. Es un tinterillo. Estudió en la universidad, pero nunca sacó su título. Lo contrata al médico tal. Y luego resulta que no es médico,
sino es un brujo. Eso es determinante de la voluntad de la persona. La persona lo contrata por su calidad, porque considera que es un médico de calidad, pero ni siquiera es médico. Fíjense, error en la persona, ¿no? Y luego agrega, así como al caso en que la declaración hubiese sido transmitida inexactamente por quien estuviera encargado de hacerlo. O sea, en lo anterior está hablando del error en que cae el declarante, y aquí está hablando del error en que cae la persona a quien le encargó celebrar ese acto jurídico. Al nuncio le dice, lleve esta cantidad de dinero al chinito de la esquina, dale, dile que lo estoy pagando. Y se va y le dice, mire, esto le envía a fulano de tal, dice que le está donando. ¿Ah? O lo que sucede, ¿no? ¿Y cuántas veces ha sucedido que en la constitución de la escritura, en la redacción de la escritura, el notario, secretario notarial, dicta a la secretaria para que escribe, allí conste, no, el contrato de compra-venta, y la secretaria dice conste el contrato de promesa de compra-venta. Error allí en la declaración, en que consiste en que la persona que tenía que hacer esa comunicación, en este caso la secretaria, transmite mal la declaración. Le dicen que no escriba compra-venta y coloca promesa de compra-venta. Eso pasa cada rato. Y a veces el notario dice, lean, no leen, ya las personas ni leen siquiera y firman nomás abajo. Ya cuando se va a los registros públicos recién se detecta de que ahí hay un error. ¿No? Error en la declaración. Tiene que ser determinante, tiene que ser grave y tiene que ser conocible por la otra parte. ¿Está claro? Sí. El 209. El error en la declaración sobre la identidad o denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto no vicia el acto jurídico cuando por su texto, por las circunstancias, se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado. Los actos jurídicos son, como se dice, lo que de su naturaleza, de su contenido, resulta. No del nombre que le pongan las partes, no. Las partes han escrito allí que celebran un contrato de promesa de compra-venta de una casa por el precio de $200,000, ¿no? Y más abajito dice, el comprador entrega como inicial $10,000. Ese no es promesa, es contrato definitivo de compra-venta. ¿No? Hace unos años, los registros públicos no lo inscribían en ese contrato. Porque decían, esto no es, como están diciendo aquí, promesa de compra-venta, es una venta, y lo devolvían. No sabían esto. No habían entendido de que los actos jurídicos no son el nombre que las partes le ponen, sino de lo que de su naturaleza y de su contenido se deriva. Y allí, eso no es promesa, eso es compra-venta. Se inscribe como compra-venta. Y hay un saldo de precio que se tiene que pagar. El registrador está obligado incluso a inscribir la hipoteca sobre ese bien por el saldo del precio
que se está debiendo, salvo que las partes hayan renunciado a eso expresamente. Pero eso lo van a estudiar después, ustedes si lo estudien, cuando estudien, ¿no? El contrato de compraventa, el contrato de hipoteca. No, pero lo tienen que estudiar, pues tenemos que estudiar, pues, porque no podemos contar cuentos. ¿Ah? Error en la naturaleza. O que se le llame Juan a Pedro. Se quiere contratar con Pedro, pero se le llama Juan. Se quería enviar un sobre con 20,000 soles al hijo Juan, pero se escribe allí que se envía Pedro. Pero está allí en la dirección, llega Juan. Allí se identifica fácilmente que eso es para Juan. Además, todas las circunstancias del caso. Allí, el padre lo está enviando a su hijo Juan. Lo mismo con relación al objeto. Entonces, no es un error que da lugar a la anulabilidad del acto jurídico, no, es error cuando se puede detectar rápidamente cuál es la naturaleza, cuál es el objeto, cuál es la persona, entonces allí no puede haber pues anulabilidad del acto jurídico por error en la declaración. Ahí terminamos el error y pasamos a analizar el dolo. Unos 15 minutos, descansen. Gracias, mano, hay memoria.